Ya no uses el Goliath. Así es amigos, el Goliath ya no vale la pena. Llegó la nueva racha Incinerador y los pro ya le están sacando provecho. En este video te enseñaré la forma correcta de usarlo y también cómo puedes evitarlo. Por supuesto te mostraré trucos y algunos tips que seguramente no sabías. ¿Te gustaría saber más sobre esta nueva racha? Entonces te invito a que veas este video completo. Isn't it lovely? Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la nueva racha y su increíble potencial en igualadas, así como también te mostraré algunos trucos que estoy seguro debes de conocer. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos, en verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, y si ya lo hiciste muchas gracias. Ahora sí pasemos con la información del nuevo incinerador. Rotísima, es lo que te puedo decir de esta vaina. Efectivamente Activision se volvió completamente loco y estoy seguro que próximamente en otra temporada este sufrirá un nerfeo bastante grande. Pero para comenzar, ¿cómo funciona esto? Para sacar esta racha ocupamos 900 puntos, prácticamente lo mismo que el Goliath, sin embargo su desempeño es completamente diferente. El incinerador cuenta con un traje especial que te protege del fuego, pero es que además cuenta con un lanzallamas con balas ilimitadas y lo mejor no se recalienta. A pesar de que no tiene tanto alcance, sí tiene rango de daño, lo que lo hace más letal. Además, si recibes daño y si en un tiempo no te disparan, tu vida se empieza a regenerar. O sea que puedes estar por 3 minutos con esta racha y si no lo destruyen te estarás curando. Y si eso para ti no es suficiente, tener en cuenta que con esta racha podemos entrar por ventanas, escalar, agacharnos y hacer muchas maniobras. Te voy a enseñar el uso correcto para el incinerador. Quiero que prestes atención al marcador de esta partida. Por favor, presta atención, vamos 12 puntos contra casi 100 puntos, es decir, vamos perdiendo. Remontar una partida con 12 puntos a 100 es casi prácticamente imposible, a menos que seas un completo pro player. Sin embargo, para el incinerador no existen imposibles. Por favor, presta atención, seguimos con 12 puntos. Básicamente la partida estaba perdida. Como yo no soy ningún pro player, voy a recurrir a lo más roto que existe actualmente. Ellos van 110 puntos, nosotros apenas 30. Nos metemos al punto y lo único que hacemos es lanzar llamas por las entradas. Básicamente estar haciendo así eso todo el rato, así de sencillo. Avanzamos la otra puerta, quemado por aquí y salimos un poco. Los enemigos no saben ni siquiera qué hacer, se encuentran con este fuego cuando quieren entrar al punto que los derrite en segundos y no saben cómo entrar. Ya casi los empatamos, yo sigo cubriendo perfectamente, obviamente estoy rotando en las entradas donde sé que los enemigos pueden aparecer, y es que fíjate, en su desesperación por destruir mi racha empiezan a sacar sus aptitudes, pero no funcionan. Aquí está uno con su nivelador y lo mandamos con San Pedro. Ya los empatamos, y es que desde que saqué esta racha no han tocado el punto. Es que no se puede entrar amigos, no se puede entrar con este fuego. Si prestaste atención te diste cuenta que cuando saqué la racha ellos llevaban 110 puntos y fíjate, acabamos de ganar la partida a 150, tremenda remontada, solo sumaron 6 puntos. No creas que esto fue casualidad, aquí está otro ejemplo, 14 puntos contra casi 100 puntos y pasó exactamente lo mismo. Otra remontada de las tantas que se pueden hacer con este incinerador. No es fácil destruirlo porque tiene resistencias. Para comenzar, la granada PM no le afecta absolutamente nada, no lo destruye ya que no es un mecanismo. Las granadas de fragmentación le hacen muy poco daño, así que tampoco merece la pena usarlo. El cóctel también es casi inútil ya que aunque lo quema y le baja poca vida, este se puede quitar sin ningún problema, le da el tiempo de sobra para hacerlo. Lo que más me sorprendió es que el láser orbital tampoco es efectivo contra esta racha, así que le baja vida, pero si te quitas rápido no le bajas ni siquiera el 10% de salud. Ahora te mostraré algunos trucos para contrarrestar esta racha. El escudo balístico es perfecto para detener a este incinerador. Fíjate, le estoy disparando y no le hace absolutamente nada de daño, es decir, no quemas al enemigo con esta actitud. Lo mejor de esto es que si sacas el escudo balístico y te pones para que te dé el fuego, verás que te da puntos de racha, es decir, sacarás tus rachas de inmediato ya que te da un montón. Este es un truco, o mejor dicho, un tip que mucha gente no tiene en cuenta. El escudo balístico al recibir daño da puntos de racha. El carrito de conmoción también es excelente aliado para contrarrestar esta racha, ya que como te das cuenta si lo atrapa y entonces como está indefenso lo puedes destruir sin ningún tipo de problemas. Ahora veamos algunos trucos para eliminarlo de forma inmediata. Para comenzar, el lanzador es excelente ya que le baja la mitad de vida de un solo disparo. El ataque racimo también es excelente opción ya que los misiles le hacen mucho daño, aunque claro será complicado que alguien saque
esta racha en campo abierto. Por alguna razón el purificador lo destruye en milisegundos, como te das cuenta, y el cóctel no le hace nada. Pero si lo que quieres es eliminar al incinerador de una, usa el misil predador. También puedes usar la aniquiladora, ya que es muy letal contra esta nueva racha. Pero si lo que quieres es no exponerte ante esta racha, usa la balista, que es muy efectiva tras la pared. Ahora veamos algunas comparaciones muy interesantes. Como seguramente ya lo imaginaste, esto se parece a un purificador, ya que es un lanzallamas. Sin embargo, el purificador es súper liviano, es decir, te puedes mover sin ningún problema por todo el mapa. Si bien es cierto, el incinerador es más lento, tiene el mismo daño y el mismo alcance que el purificador. Aquí lo puedes estar viendo, básicamente matan de la misma manera. Para que te des una idea, el incinerador aguanta entre 17 y 18 disparos de un arma como la DRH. Claro, si está a muy corta distancia no le darás ni siquiera 5, mientras que el Goliath aguanta cargador y medio. Sin embargo, el Goliath no tiene radio de ataque, además se recalienta. Efectivamente, el nuevo incinerador creo que está mucho mejor que el Goliath actualmente. Ahora veamos algunas pruebas del incinerador. Las mini trampas sí que le hacen daño, pero no te preocupes, tampoco lo vas a destruir con solamente 2 mini trampas, le haces básicamente muy poco. La carga de toro también le baja vida, pero casi nada, mejor no la desperdicies, mejor dispárale y le bajarás más. Usar los picos de gravedad contra esta racha tampoco merece la pena, le bajas muy poca vida y además con ese radio que tiene de fuego te va a reventar. Como sabemos, el cóctel se apaga si lo tiras en una bomba criogénica, pero el fuego de esta racha no se apaga, al contrario, destruye la bomba. El Firulais es un completo cobarde contra esta racha, cuando lo sacas este empieza a correr, pero nunca te atacará, es decir, tiene miedo. Se la pasará ladrando, pero ya sabes lo que dice el dicho. Por último, esta prueba está muy interesante, ya que como ya vimos antes, no le hace efecto lo que viene siendo la colmena. Ahora ya sabes qué usar y qué no usar cuando veas esta racha. No desperdicies tus actitudes o tus rachas a lo loco, úsalas con precaución. Vuelvo a recordarte, aprovecha al incinerador en esta temporada, ya que seguramente los de Activision próximamente la van a nerfear. Es que esto está roto. Yo lo estoy combinando con el purificador y básicamente la racha siempre está disponible, ya que el purificador, como te das cuenta, revienta rápido. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido, me gustaría saber qué opinas acerca de esta nueva racha. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario por su pollo que me quedé a ver hasta el final de este video, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.